Gracias por seguir en sintonía con nosotros y ya tenemos para nuestra entrevista central a René Jaques Gil, director ejecutivo de INAVIE. Gracias una vez más por compartir con nosotros a propósito del discurso, de lo que se dijo en materia de educación y de tantos otros temas que tenemos. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes y sus televidentes. Don René, en el discurso del presidente pudimos apreciar que va a haber una modificación en dónde se va a realizar el gasto del 4% de educación. Ahora ya no va a ser tanto en infraestructura, sino que va a ser más en la calidad del docente. ¿Cómo podría eso afectar la cantidad de dinero en el presupuesto que recibe el INAVIE en este momento? ¿Eso lo afecta de alguna manera? No lo afecta porque yo siempre he dicho que el presupuesto del INAVIE es el más fácil de formular, porque tú tienes que el 92% de ese presupuesto es alimentación escolar. La alimentación escolar tiene un precio único, que tú lo que puedes prever una eventualidad de un incremento conforme establece los mismos contratos, establece la tasa, se comporta la tasa de inflación. Esa tasa de inflación indicada por el Banco Central. Además estudiamos los componentes que intervienen en los alimentos que consumen los estudiantes para partir de determinar si hay algún comportamiento de inflación más pesada en algunos de los productos que consumen. Y con ese planteamiento que lo contienen los contratos que tienen nuestros suplidores, pues se revisa cada 2 meses, cada 2 veces al año el precio de los productos, y en el caso de los productos crudos cada 2 meses. Entonces ya hay una fórmula que nos da esa información en tiempo oportuno. Entonces, siendo un presupuesto tan fácil de determinar, pues si nosotros necesitamos, como ahora que estamos con 19.000 millones de pesos, 19.000 millones. Ahora lo que sí es... ¿Cómo se sufra poco? Bueno, tal vez no hemos acostumbrado ya a manejar esa cifra de la manera, en forma cotidiana, porque fíjate que diariamente se factura más de 40 millones de pesos en el INAVIE. Entonces eso hace, como yo siempre he dicho, que no se trata de una cuenta por pagar, de un presupuesto, sino una cuenta por pagar. Entonces, al formular presupuesto, ya Educación sabe que el programa de alimentación escolar es prioridad del gobierno, es consustancial al mejoramiento de la calidad de la educación. Ya está definido que si el estudiante está mejor alimentado, asimila mejor los conocimientos. Igualmente disminuye la deserción escolar y como consecuencia de lo primero aumenta al aumentar los niveles de aprendizaje disminuye la repitencia escolar. Y ya nosotros en tiempo corto vamos a comenzar a ver progresos extraordinarios de nuestros estudiantes. Porque tú tienes el caso, por ejemplo, de jornada extendida y evaluaciones que se nos hace, pero el impacto de eso comienza a verse, eso apenas tiene 4 años. Y como usted, bueno, era fuera de cámara que me hablaba del fortalecimiento del profesorado, de la calidad de la educación, eso se va a reflejar sin duda en un mucho mejor aprendizaje de nuestros estudiantes. En el caso específico de la inclusión de escuelas para jornada extendida, ¿cómo impacta el presupuesto que tiene su dirección? Impresionante, impresionante. Fíjate que jornada extendida tenía apenas de manera de prueba al inicio del gobierno del presidente Medina unas 120 escuelas. Hoy tiene 3.400 escuelas. Y el presupuesto de jornada extendida hoy supera los 7.000 millones de pesos. Es impresionante. Pero de igual manera es impactante lo que eso significa para los estudiantes y para la escuela misma. Fíjate que uno de nuestras situaciones que más nos apena es cuando llegan las vacaciones, porque ya tenemos recibimos en la oficina visitas de directores de escuela, directoras, expresando su preocupación, porque hay niños que le preguntan, bueno, ¿y dónde yo voy a comer mañana si ya vienen las vacaciones? Oh, wow. Porque no hay duda de que tenemos, y es donde a mí me gustaría que muchas veces los analistas trataran de colocarse en la posición de esas personas. Tenemos un país todavía con niveles de pobreza significativo, lo expresan los mismos números.
si bien ha disminuido sustancialmente, ya el presidente lo decía, y no es que lo decía, sino que es demostrable con números. Nosotros ya 1.073.000 familias han salido de pobreza extrema, y eso es real. Entonces, eso no es que alguien se invente una cifra, sino que tú puedes sumar lo que genera la generación de empleo a través del sector privado, a través de los mismos programas del sector público. Nosotros mismos, desde el INAVIE, tenemos algo más de 1.000 suplidores del programa de alimentación escolar, y yo te diría que estamos terminando un estudio de impacto, pero cerca del 45% no existía antes, son empresas nuevas. Y que tiene un mínimo de 10 empleados. Don René, y con esa importancia que tiene el programa suyo y INAVIE en total dentro del Ministerio de Educación, ¿por qué han surgido estos comentarios, estas noticias sobre atrasos en pagos, sea por parte del Ministerio o sea alguna culpa de las empresas? Se necesita que continúe, se necesita todos los días tener el desayuno para estos niños. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que esa deuda de, creo que eran 400 millones que se comentaba en ese momento, de que se esté al día, si se está pagando 40 millones diarios? Fíjate, lo que pasa con el INAVIE es cualquier cosa pequeña que de alguna manera modifica el sistema de pago, eso va a impactar mucho, porque nuestros suplidores, que es otra de las grandes ventajas, que este programa es un apoyo a la política de generación de empleo vía pymes que tiene el gobierno. La inmensa mayoría son pymes. De unos 1.076 suplidores que nosotros tenemos de alimento escolar, solamente en empresas generales hay 2. Y el resto son pymes. Y trabajar con los pymes es muy difícil, porque tenemos que caminar juntos con ellos en el proceso de formalización, el proceso de estar al día en el pago de los impuestos. El estrés que supone ser pyme. El estrés que supone ser pyme, pero yo te voy a decir, nosotros ya nos estamos, precisamente en el día de ayer yo daba instrucciones al Departamento de Comunicaciones para hacer una publicación con un listado de más de 60 suplidores a los que no le podemos pagar por algunas limitantes, pero limitantes simples. Por ejemplo, ellos tienen que registrar su cuenta en la Dirección de Compra y Contrataciones Públicas para poder contra Tesorería transferirle los pagos. Y no lo han hecho, pero la dificultad que se nos crea es que desde el mes de septiembre del año pasado les remitimos comunicaciones a todos diciéndoles que tenían que registrar su cuenta, porque a partir de este año el INAVIE pagaría a través de Tesorería, que hasta el año pasado pagábamos directamente nosotros, hacíamos la transferencia directamente nosotros, ahora es Tesorería. Y eso tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, ellos deben registrar su cuenta para Tesorería tener la garantía de que le está transfiriendo el dinero precisamente a la empresa a que debe transferírselo. Ese monto que estamos viendo en pantalla de 707 millones son empresas que se han actualizado en ese tipo de documentación, o eso es, digamos que el pago del día a día. No, nosotros tenemos 700 millones. 17. No, lo que pasa es que nosotros pagamos en día a día un promedio de 42 millones de pesos. Que también es bueno comentarlo a propósito de tu pregunta, porque para nosotros es importante que nuestros suplidores sepan que el INAVIE tiene recursos suficientes para pagar. Que yo decía, el INAVIE nada más puede ser un problema si usted llega a él mismo y lo encuentra cerrado, pero usted llega y hay un activismo permanente. Es una pena que los muchachos no trajeran lo que yo le llamo, que me parece una zona franca, como si fuese textil, no porque estén trabajando con textiles, sino que tenemos los departamentos de contabilidad y financiero trabajando a toda capacidad, a veces más de 8 horas de trabajo diario. Y cuando yo digo que me parece una zona franca, cuando voy a supervisar, y lo he hecho con periodistas, no me han sacado nada en la prensa, pero lo he hecho con periodistas, tú tienes un grupo de gente que va sellando, porque cada hoja de un expediente de esto debe ser sellada por la unidad de Contraloría Interna y sellada por el Departamento Financiero. Y cada expediente nuestro tiene un volumen que a veces equivale a 2 resmas de papel, porque es que nos generan una facturación diaria. Y esos elementos influyen. Por ejemplo, el hecho de que a partir de este año tengamos que pagar a través, nuestros recursos estén en la cuenta única del Tesoro, que es, y quiero decirlo,
una de las decisiones que contribuye a lo que es la transparencia, a lo que es la transparencia del gasto público, a lo que es evitar el manejo discrecional de los funcionarios de los fondos públicos. Porque definitivamente, como decía el señor presidente, y han dicho algunos de sus voceros, nadie ha tomado tantas medidas, tantos controles para administrar adecuadamente el gasto público, para mantener la transparencia, evitar corrupción. Y esta medida, aunque a nosotros en esta fase nos afecta un poquito, porque tenemos que enseñar a nuestros suplidores a cumplir con ese nuevo reglamento. Y nosotros también el INAVIE. Nuestro personal duró 2 meses y medio entrenándose para manejarse con un nuevo modelo de pago. Pero ahora estamos, como yo digo, pagando un poco el noviciado, tanto los suplidores como nosotros. Ya nosotros superamos nuestra parte, ahora estamos diciendo a los suplidores, ayúdennos a pagarle. Yo me he reunido con ellos, les digo, yo quiero pagarle, tengo recursos, pero además tengo una cuota trimestral que yo debo ejecutar presupuestariamente. Y le quiero dar confianza, que no se desesperen, que estén muy atentos a nuestro llamado. Hemos creado una comisión que se encarga de llamar a los suplidores y decirle, mira, pasa por aquí, es así que tú debes hacerlo. Si eres amigable con la virtual, sube a la página, es esta la página, o llama a este teléfono, ahí te van a orientar cómo tú registras tu cuenta bancaria en compra y contrataciones. Yo me quedé con una inquietud ahorita cuando hablábamos de los suplidores y toda la dinámica que se da, y es una inquietud que yo vengo registrando desde hace varios años, específicamente con el tema del 4% y la inversión que se hizo en algunas escuelas y en la instalación de cocinas costosísimas, y yo tengo esa inquietud. ¿Cómo es la dinámica? Hay escuelas que sí cocinan, hay otras que se le compra a otros suplidores, se justifica la inversión millonaria en escuelas costosísimas y cocinas costosísimas que no se usan. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Quién discrimina qué? Lo primero que debo decirte, que esa pregunta tuya puede ayudar a muchos de los telespectadores, es que la construcción de cocinas es fundamental en las escuelas, porque cuando la escuela tiene una cocina, disminuye la probabilidad de eventos producidos por la ingesta de alimentos. Es decir, si tú tienes que trasladar los alimentos cocidos de un punto distante a otro, eso puede ser un puente durante el cual se pueda haber algunos niveles de contaminación. No obstante, nosotros tomar todas las medidas indispensables para que eso no suceda, pero puede suceder. De igual manera, si tenemos la cocina en la escuela, ya ahí mismo funciona a plena capacidad lo que nosotros creamos en cada escuela, que es el Comité de Nutrición Escolar. O sea, se cocina en las escuelas. Suplidores externos van... Suplidores externos cocinan en las escuelas y son modelos impresionantes. Desde antes del señor presidente llegar a Palacio, ya nosotros habíamos ido por instancia de él a visitar Brasil, donde hay un modelo de alimentación escolar impresionante. Si consideramos que ellos les dan comida a más de 40 millones de estudiantes cada día. Wow. Entonces, pues allí tiene que haberse desarrollado, como al efecto ocurrido, todas las modalidades más adecuadas. Nosotros vimos todos aquellos modelos y el que entendimos que más se adecuaba a nuestras posibilidades es el de que suplidores privados, como predomina allá, cocinen. Porque de no hacerlo, administran la cocina. De no hacerlo, tendría que hacerlo el director o directora del centro escolar, y eso sin duda afecta... Es otro trabajo. Es un trabajo adicional, pero además estresante. Nosotros tenemos unas 267 escuelas donde administran la dirección del centro, administra la alimentación, pero estamos hablando de escuelas pequeñitas, en zonas muy apartadas, muy alejadas, donde cocina la asociación de padres y amigos de la escuela, que son como una comunidad total. A veces la misma familia de la asociación come en la escuela y nosotros permitimos que eso ocurra de igual. Asimismo, comparto con los televidentes que a veces nos crean un problema de tipo cultural. Por ejemplo, en Boca de Cachón había una cocina muy buena, sin embargo, preferían cocinar debajo de una mata de mango. Y esa cocinando debajo de una mata de mango salió uno de los periódicos. Aquello pareció ser un escándalo. Sin embargo, rápidamente se disipó. Nosotros fuimos, mostramos la cocina, pero le explicamos a la gente, mira, por Dios, utilicen nuestra cocina, que para eso fue que la hicimos.
y ya eso se dejó, pero en el campo es normal comer en la enramada y cocinar en la enramada. Entonces, perdóname, Iván, para subrayar, que yo misma estaba confundida, no es que se construyó cocina y se gastó un dinero en cocina para como quiera comprarle comida hecha a suplidores, es que los suplidores van a la cocina. Muy Aquí bien. tenemos ejemplos hermosos en la ciudad capital que la prensa podía ver cuando le parezca convenientes. Aquí al final de la Ortega está la Escuela Padre Horario, es una escuela con más de 900 estudiantes y es un suplidor privado que cocina en esa escuela con todos los estándares de calidad, pero también tenemos escuelas donde cocinan, sector privado en la escuela, en el sector de Boca Chica, casi el país entero ya, Santo Domingo Norte, tenemos la escuela. ¿Cuántos suplidores pymes tiene el INAVIE? ¿Ese número lo tienen? Sí, yo te diría, nosotros tenemos unos 1.076 suplidores de pan y almuerzo y leche. Y solamente 2 empresas son generales, que son 2 procesadoras de leche. Las demás son medianas o pequeñas. Ahí viene la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo ustedes pueden certificar que esas no son grandes empresas que se volvieron pequeñas para cumplir parte de la cuota que está requiriendo ahora el Estado? Ustedes verifican dirección, verifican cuenta bancaria, verifican... Todo. Y además debe tener la certificación PYME que pide Industria y Comercio. Ahí estamos viendo imágenes. Si no tienen la certificación PYME, pues no pueden participar en los procesos de licitación. Ahí estamos viendo imágenes, ¿verdad?, del proceso que estamos describiendo, de preparación de los alimentos. Sí, definitivamente es los niños almorzando. Es impresionante. Yo estuve almorzando con los niños de Monteplata la semana pasada. Y allí, allá en la cocina, la escuela tiene su cocina y se cocina en la escuela. Y una empresa privada lo hace. Y se come caliente. Y se come caliente. Ahí estuvimos comiendo un moro de habichuela negra con carne de res. Ay, ya me dio hambre. Ya me dio hambre. Y ensalada verde. Teníamos ahí papa con zanahoria. Don René, y aquello sabrosísimo, pero igual me he sentido muy satisfecho porque el señor ministro de Educación, don Navarro, hace visitas sorpresa a las escuelas. Y en esa visita que Navarro hace, pues a mí no me invitan y yo no sé cuándo él la hace. Y entonces yo me siento muy bien porque en estos días me dijo que había consumido un arroz con huevo impresionante que le había gustado. O sea, son sorpresas de verdad. Y yo le dije, ministro, qué bueno que fuera arroz con huevo el día que usted fue, porque cuando la gente dice, le dan arroz con huevo, eso pasa creo que 3 veces al mes, un viernes, y no es un arroz con huevo, es un arroz, es una especie de chofán. No, el huevo es con vegetales. Pero además riquísimo. Es una delicia, aunque sea, usted sabe lo rico que es un arroz blanco con huevo, pero tal cual. Hasta con el huevo revolteado. Pero bueno, claro, de mis platos favoritos. Yo le quería preguntar, al margen de la comida, que vimos en esas imágenes también, el tema de uniformes, de calzado. ¿Cuál es la partida que contempla para la parte de uniformes? ¿Eso se da una vez al año? ¿Cómo es esa dinámica también? Sí, el uniforme nosotros este año estamos licitando exactamente 883 millones de pesos en uniformes escolares. Cubre el nivel inicial y el nivel medio. El inicial y el básico, los uniformes escolares. Y cada vez nos extendemos más al nivel medio, porque el nivel medio se va incorporando, así como el programa de alimentación. El programa de alimentación del desayuno escolar no llegaba al nivel medio. Ahora, cuando entra una escuela a nivel medio, jornada extendida, entonces hay que incluir el desayuno escolar. Pero los uniformes cubrimos prácticamente el 60% de la población estudiantil, los entregamos focalizados. Yo digo, es una vez al año, se supone que el estudiante utiliza 2 uniformes, la familia le compra uno y nosotros les damos el otro. Y ahora estamos implementando y acabamos de crear un departamento de trabajo social que va a hacer visitas periódicas a las escuelas para determinar cuál al niño se le ha ido gastando su uniforme, sus zapatos, para dotarle de sus zapatos. Pero es bueno decir del programa de uniformes escolares que como el de alimentación escolar responde a una filosofía de gobierno, una política de gobierno, y es que sirva para fomentar el desarrollo de las economías locales y de las empresas nacionales. Cada provincia procesa los alimentos que sus estudiantes consumen. Y se da en todo lo que es el almuerzo escolar, en el desayuno escolar. Por eso, con esta nueva política de generación de empleo y dinamización de economías locales,
Cuando nosotros llegamos, Linavie tenía 27 panaderos primero, después 55 panaderos, ya tiene 201 panaderos. La parte de utilería escolar, nosotros teníamos una sola fábrica que procesaba mochila, ahora tenemos 12 fábricas que procesan mochila. Los uniformes escolares, todos son procesados en el país. Antes eso venía de Panamá, venía de China. Ya no viene una sola camisita de China. ¿Ustedes solo están moviendo la economía? Claro. Totalmente. Mira, el zapato escolar que nosotros entregamos, bueno, ahí ve una imagen de zapato. Es un zapato todo hecho en República Dominicana. Hemos rehabilitado las zapaterías de Moca, las zapaterías de San Francisco de Macorís, las zapaterías de Santo Domingo. ¿Cuál es la justificación? Yo que he trabajado en zonas francas como en mi profesión de ingeniero industrial, ¿cuál es la justificación ahora para que sí sea negocio, sí sea rentable, que se operen esas pequeñas fábricas y que puedan competir entonces con gente que importaba? ¿Cuál es la justificación ahora? ¿Por qué sí se puede? Bueno, primero nosotros establecimos que para vendernos zapato escolar, el zapato escolar o uniforme o alimento tiene que ser procesado en el país. De lo contrario no. Por eso nosotros no damos leche no importaba el costo. A importadora de leche procesada, no le compramos. Tiene que tener su empresa procesadora. No importaba el costo. No importaba si era más caro aquí. Yo te diría que sin importar. Porque te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos con este programa, llegaron a acercarse a nuestra oficina importadores a ofrecernos, por ejemplo, la camisa escolar 20 pesos más barata, perdón, importada que la que nosotros procesamos. Pero, como política de gobierno, preferíamos comprar la camisa procesada acá, aunque nos costara 20 pesos más caro. Con respecto al zapato, hemos dado un salto extraordinario. El zapato que venía importado de China es un zapato de malísima calidad, que no cumplía con los estándares, ni siquiera requeridos. Al final salía más caro. Pero mucho más caro. Nosotros estamos haciendo un zapato con estándares de calidad, con una ficha técnica que establece claramente cuál debe ser la calidad del piso, cuál suela, perdón, de piel. El zapato que nosotros entregamos es de piel, ya garantizado que dura a veces más de un año. Hay niños que lo heredan de un año a otro, porque es un zapato muy, muy superior. Una pena que no trajeran cuando usted lo... Sí, no, nosotros en la última entrevista... Usted lo trajo, es de muy superior calidad. Nosotros lo conocimos. La pregunta es precisamente el tema, y Iván enfatiza en eso, del costo, porque la justificación anterior es que producir aquí, y es, por ejemplo, lo que nosotros vivenciamos como ingenieros, que producir aquí es muy caro, la energía es muy cara, la materia prima como quiera hay que importarla. Entonces, es sobre esa base, no ponemos en duda la calidad, sino el tema de costo. Sí, yo te voy a decir, lo que yo he visto, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, el zapato, que me encanta porque nos tocó promover la industria del calzado, hacer renacer la industria del calzado, y en ese interín visitamos varios pueblos induciendo a los panaderos a los zapateros a volver a hacer zapatos. Es que el mismo zapato que nosotros le damos al estudiante, el mismo, usted va a las tiendas más reconocida del país y va a encontrar que el zapato está a un precio de 1.200, 1.400, 1.600 pesos, ese zapato de piel, dependiendo del tamaño, y a nosotros ese zapato nos sale por el 50% de lo que se vende en la tienda y a veces el 40% de lo que se vende. ¿Imaginas el margen de beneficio de esas empresas? Me imagino el margen de beneficio. Pero que también tiene. es por el volumen que ustedes compran. Ah, no, cierto. Todo, ¿verdad? Don René, pero déjame hacerle una pregunta. Comentábamos antes de empezar la entrevista el tema del nuevo decreto 1417. Ah, sí. ¿Pueden sentirse seguros unos suplidores de una industria tan grande como es el Linavie? Porque eso es una industria que maneja 40 millones de pesos diarios. ¿Se puede sentir seguro una persona que le suple a ustedes diarios de que el dinero que ustedes tienen, tal como pide ese decreto, ustedes lo tienen ahí sentado en una esquinita? Yo te comentaba fuera de cámara, porque es una preocupación tuya y de otros, que para el Linavie, y yo creo que para ninguna de las instituciones públicas es difícil ni va a afectar ese decreto. Por el contrario, ya nosotros veníamos aplicando desde hace tiempo el Linavie, era un requerimiento de la Contraloría de la República de que cada pago que nosotros hagamos demuestre con una disponibilidad bancaria que tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, en el caso de las licitaciones, que son las que afectaría, la que podría afectarse eso,
pues no tiene mayores implicaciones porque nosotros presupuestamos el gasto del año y lo único que te requiere la Dirección de Compras y Contrataciones para hacer un proceso de licitación es la certificación de que tú vas a contar con los recursos que demandaría la inversión que tú vas a hacer. Perdón, entonces en ese sentido no tenemos problema, porque de hecho ya lo venimos haciendo. Nosotros no podemos subir una licitación al portal sin agregar la certificación de disponibilidad de recursos. Entonces, esto lo que viene es a generalizar un proceso que ya se venía desarrollando, si se quiere, si se podría decir en forma piloto. Nosotros en INAVIE tenemos yo no sé si a veces no me agrada mucho, pero somos como el piloto de todo. Cada vez que queremos hacer, que Contraloría decidió hacer una auditoría periódica a las instituciones, pues el INAVIE siempre usted fue escogido como proyecto piloto. A mí me agrada muchísimo, pero a veces se me juntan cinco inspectores y yo me siento muy bien. Me siento muy bien. Tenemos que irnos ya. Pero siempre somos pilotos. Pero quisiera yo en 30 segundos ahí un titular que trae el Caribe hoy, que colegios privados quieren que ser tomado en cuenta en el presupuesto del 4%. ¿Qué le parece eso? Yo no he estado nunca de acuerdo, porque igual le gustaría que lleváramos la alimentación escolar a los colegios privados, ya nos lo han pedido hasta por comunicaciones, y nosotros Víctor, ¿tú estás oyendo eso? entendemos que no, mira, yo siempre, es que así como existen las fundaciones como yo digo que es un intento de respuesta a dificultades que pueda tener el Estado en determinadas áreas, así mismo el colegio privado. Es una respuesta a lo que podría ser la deficiencia de la educación. Que le bajen algo entonces, pero a medida negociar. que la educación está siendo mejor, ya también sabemos, educación en registro de que lamentablemente no tengo la cantidad aquí, pero muchos colegios privados, sobre todo de sectores medianos y bajos, sobre todo de bajo nivel, de sectores más vulnerables, han desaparecido porque prefieren la escuela pública. Sí. Y nosotros tenemos un incremento ahora de estudiantes que la tasa de crecimiento de la educación pública a veces no llegaba al 1% y ahora supera el 1%. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con René Jaques Gil, director del INAVIE, quien ha confirmado que no solo quieren los colegios privados participación, el 4% para la educación, como tituló el Caribe, sino también participación de alimentación para sus el Estado será accionista en colegios privados, entonces. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más contenido aquí en Diálogo Urgente.